El 10 de junio de 1940, el dictador italiano Benito Mussolini se unía por fin a Hitler en la guerra contra Gran Bretaña y Francia. La invasión italiana de la Riviera Francesa 2 días antes de la rendición de Francia no progresó, pero como resultado de la victoria, Mussolini ocupó dicha región. Pero Mussolini también quería asestar un golpe a la influencia naval británica en el Mediterráneo, donde los ingleses contaban con 3 importantes bases navales. En el oeste se encontraba Gibraltar, conquistada a los españoles en 1704. Malta, base tradicional de la flota del Mediterráneo, cubría el Mediterráneo central y el puerto egipcio de Alejandría el este. Mussolini se sentía celoso y estaba decidido a que el Mediterráneo fuese suyo. Para enfrentarse a los británicos, su armada tenía sus bases principales en Taranto, La Spezia y Mesina. Al menos en teoría los británicos eran superiores. Lo que convertía el Mediterráneo en un mar crucial para los británicos era el Canal de Suez. Construido en 1870 con la ayuda francesa, había reducido muchísimo los tiempos de navegación entre Gran Bretaña y la India y el Lejano Oriente. El canal se encontraba amenazado desde tierra por 250.000 soldados italianos en Libia y por otros 100.000 desplegados en Abisinia, Eritrea y la Somalia italiana. Para hacerles frente, los británicos solo contaban con 60.000 hombres, desplegados principalmente en Egipto y Palestina, y en algunas pequeñas guarniciones en Sudán, la Somalia británica y Adén. También existía una importante base aérea en Irak y Javanía. Para demostrar que sus intenciones eran serias, el 11 de junio los italianos bombardearon Malta, Adén y el puerto de Sudán. Los británicos desplegaron tropas en la frontera entre Egipto y Libia a la espera de un ataque italiano y empezaron a lanzar ataques a través de la frontera. El ataque italiano iba a tardar tiempo en materializarse, en parte debido a la muerte del gobernador general italiano Mariscal Italo Balbo, distinguido piloto cuyo avión fue derribado por uno de sus propios aviones. Para la Armada Real, el objetivo más importante era mantener a Malta provista de suministros, a pesar de que se encontraba a tiro de los aviones italianos que operaban desde Sicilia. Pero las posesiones de Francia en el noroeste de África complicaron las cosas. La mayor parte de la flota francesa se encontraba aquí, y el 3 de julio de 1940 la Armada Real atacó, temerosa de que cayese en manos alemanas. Muchos buques fueron destruidos y muchos marinos franceses muertos y heridos. El gobierno francés de Vichy demostró su ira ante estos ataques bombardeando Gibraltar desde su base aérea en el noroeste de África. Sin embargo, estos ataques ocasionaron pocos daños. En el mar, los italianos empezaron a atacar con barcos y aviones los convoys con suministros británicos que iban a Malta. Ello condujo a numerosos enfrentamientos navales. Las fuerzas italianas de tierra sitiaron 2 puestos fronterizos en Sudán a principios de julio y luego invadieron rápidamente la Somalia británica, forzando a las fuerzas británicas a evacuar Adén. Pero en agosto de 1940, y a pesar de la amenaza de invasión que se cernía sobre la misma Gran Bretaña, Churchill envió a toda prisa un convoy de tanques a través del Mediterráneo para reforzar Egipto. La medida fue oportuna. A mediados de septiembre empezó la esperada invasión italiana de Egipto, pero las tropas se detuvieron tras avanzar 100 kilómetros.
Una de las razones para ello fue que Mussolini pretendía hacerse con el control de los Balcanes, y a finales de octubre de 1940 sus tropas invadían la Grecia neutral desde Albania, país bajo ocupación italiana. Fue un grave error. Los griegos no solo resistieron, sino que contraatacaron, ocupando la mitad de Albania antes de que finalizase el año. En el mar y ante la oposición naval y aérea italiana, continuaba la lucha para mantener a Malta provista de suministros. Pero la noche del 11 de noviembre de 1940, un avión Swordfish británico despegó desde el portaaviones Illustrious y torpedeó la base naval italiana de Taranto. Logró neutralizar 3 acorazados. Ello hizo que la armada italiana se mostrase más precavida, pero los combates navales continuaron. Mientras, habían llegado a Egipto refuerzos británicos desde Australia y la India. Se planeó una operación para destruir los cuarteles italianos en Egipto. Dicha operación se llevó a cabo el atardecer del 8 de diciembre. Al principio, las tropas creían estar de maniobras. Los italianos fueron tomados por sorpresa y 2 semanas más tarde se habían visto obligados a retroceder a Libia. Archibald Wavell, el comandante en jefe británico, decidió aprovechar el éxito llevando a cabo una invasión total de la colonia italiana. A principios de enero de 1941, el puerto de Bardia cayó en manos australianas, seguido de Tobruk y Derna. Los australianos continuaron por la carretera costera hacia Benghazi, mientras sus tanques se dirigían hacia el interior con la intención de aislar a los italianos que se retiraban de Benghazi. Tras sortear un terreno difícil, los tanques llegaron justo a tiempo, y ante la presión australiana en el norte, los italianos no pudieron escapar. Finalmente, 20.000 italianos cayeron prisioneros en esta operación. Se tomaron 200 cañones y 120 tanques, además de una gran cantidad de armamento, y desde el principio de la ofensiva el número de prisioneros capturados ascendió a 110.000. Fue una victoria espectacular, pero iba a durar muy poco. Wavell estaba preparando una campaña paralela en el sur con la intención de eliminar la presencia italiana en el este de África. La operación iba a realizarse mediante 4 ataques separados. Desde Sudán, 2 divisiones indias avanzaron hacia Eritrea. Allí, en un abrupto terreno, combatieron en una dura campaña antes de asegurar la colonia en mayo de 1941. El emperador de Abisinia, Haile Selassie, condujo una fuerza indígena para reclamar su trono a los italianos. Los hombres de Selassie también partieron desde Sudán. Otra fuerza compuesta por tropas del sur, del este y del oeste de África invadió desde Kenia a la Somalia italiana. Finalmente, más tropas cruzaron desde Aden para liberar la Somalia británica. Pero incluso mientras estaban llevando a cabo estas campañas, las limitadas y desperdigadas fuerzas de Wavell aún se estaban separando más. Churchill se había fijado en Grecia y en su lucha contra los italianos, y en marzo de 1941 le ordenó a Wavell que enviase fuerzas para ayudar al nuevo aliado. Al mismo tiempo que una nueva amenaza surgía en el horizonte, el contingente británico en Libia se estaba debilitando seriamente.
Hitler había enviado una pequeña fuerza alemana al mando del general Erwin Rommel. Este deseaba aprovecharse de la debilidad británica y, a pesar de las protestas italianas, desplegó rápidamente sus fuerzas en la frontera cirenaica. El Afrika Korps de Rommel encabezó el ataque del eje que se inició el 24 de marzo y que enseguida obligó a los británicos a retirarse a Egipto. El único punto de resistencia contra los alemanes era el puerto de Tobruk. Pero lo peor aún estaba por llegar. Hitler estaba planeando invadir Rusia. Con el fin de asegurar sus flancos en el sur, había conseguido por la fuerza el apoyo de la mayoría de los estados balcánicos. A finales de marzo, y tras un golpe de estado, Yugoslavia había roto filas. Hitler se enfureció y la invadió, así como Grecia, el 6 de abril de 1941. Fue una clásica campaña de guerra relámpago, rápida y decisiva. Las fuerzas yugoslavas no estaban preparadas para enfrentarse a semejante ataque y fueron rápidamente derrotadas. Los alemanes entraron en la capital, Belgrado, el 12 de abril, y Yugoslavia se rindió 5 días más tarde. Grecia no resistió mucho más, y el contingente británico tuvo que ser evacuado por la Armada Real. De hecho, la única esperanza británica se encontraba en el mar. El almirante Sir Andrew Cunningham consiguió entablar combate con la flota italiana frente a las costas del Cabo Matapán el 28 de marzo, mientras esta última intentaba interceptar los convoyes británicos que se dirigían a Grecia. Fue la primera batalla naval a gran escala entre flotas de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos hundieron 3 cruceros y neutralizaron un acorazado. Ello mantuvo en puerto a la flota italiana durante los meses siguientes. Pero el 20 de mayo de 1941 los alemanes lanzaron un ataque aéreo sobre la isla de Creta, situada al este del Mediterráneo y al sur de Grecia. Allí se encontraban destacadas tropas británicas desde noviembre de 1940, reforzadas por los soldados que habían sido evacuados de Grecia. La lucha fue desesperada, en especial en torno a los campos aéreos de la isla, pero los paracaidistas alemanes lograron asegurar dichos campos aéreos y pudieron enviar refuerzos por aire. Entonces los alemanes atacaron a los británicos, obligándoles a retirarse hacia la costa sur de la isla. Las tropas de la retaguardia británica no pudieron resistir durante mucho tiempo el avance alemán, y a pesar de la tenacidad de algunas de sus acciones, fueron continuamente flanqueadas. Una vez más, fue necesaria la presencia de la Armada Real para evacuar a las tropas. A pesar de ello, muchos quedaron atrás. Fue otro espectacular éxito alemán, pero las pérdidas de transporte aéreo supusieron el que nunca más volviesen a intentar otro ataque aéreo a gran escala. La pérdida de Creta y el hecho de que la Luftwaffe se hubiese unido a los italianos para atacar Malta supuso que los convoyes británicos ya no pudiesen pasar a través del Mediterráneo. Ahora tenían que rodear el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. De hecho, apenas era posible enviar convoys para mantener a Malta provista de suministros.
Al este, Wavell tenía que poner fin a una revuelta en Irak que amenazaba la base aérea de Jabanía y en junio de 1941 invadió Siria en poder del gobierno francés de Vichy. Ello lo hizo ante el temor de que la Luftwaffe se estableciese allí. Se tardaron 5 semanas de duros combates para sojuzgar a los franceses de Vichy. En Libia, durante mayo y junio, Wavell llevó a cabo sin éxito 2 ataques contra las defensas de Rommel en la frontera egipcia. Wavell no había conseguido levantar el sitio de Tobruk, lo que supuso el que fuese sustituido en el cargo por Sir Claude Auchinleck. Este pasó los meses siguientes organizando lo que llegaría a convertirse en el 8º ejército, con la intención de lanzar una gran ofensiva en noviembre, a pesar de que Churchill le presionaba constantemente para que la llevase a cabo antes. A pesar de que Malta continuaba siendo víctima de constantes ataques aéreos, los convoys con suministros del eje que se dirigían al norte de África fueron continuamente acosados por submarinos británicos como este y aviones con base en la isla. La esperada ofensiva de Auchinleck, cuyo nombre en clave era Crusader, se inició el 18 de noviembre de 1941. La primera fase estuvo marcada por largos y encarnizados combates entre las fuerzas acorazadas de ambos bandos y durante una semana las cosas se mantuvieron equilibradas mientras la infantería británica avanzaba hacia Tobruk. En cierto momento los tanques británicos se vieron amenazados cuando Rommel atacó por la retaguardia antes de verse obligado a retirarse. Las fuerzas aéreas de ambos bandos también desempeñaron su parte y la Fuerza Aérea del Desierto británica acabó estableciendo su superioridad en el campo de batalla. Finalmente, Rommel se vio obligado a retroceder al carecer de combustible. Los hombres de Auchinleck lograron establecer contacto con la guarnición de Tobruk y levantar el sitio. Rommel sufrió muchas pérdidas y tuvo que retroceder hasta la frontera con Trípoli. Sin embargo, el eje impidió que los británicos utilizasen Bengasi como un puerto sembrándolo de minas y, por lo tanto, extendiendo sus líneas de suministro. Además, Rommel recibió más tanques y el 21 de enero de 1942, 2 semanas después de haber concluido su retirada, atacó de nuevo Cirenaica. Los británicos retrocedieron hasta una nueva línea defensiva que habían estado reforzando al oeste de Tobruk. En el campamento del eje se discutía una nueva estrategia. Rommel quería avanzar hacia el canal de Suez y para ello tenía que aumentar sus fuerzas. Pero Albert Kesselring, su superior como comandante en jefe en el escenario bélico del sur, tenía otras ideas. Él y los italianos opinaban que era más importante capturar de inmediato Malta para asegurar las líneas de suministro del eje. Sin embargo, Kesselring permitió que Rommel avanzase hacia Tobruk. Rommel atacó a finales de mayo de 1942 adelantándose a los británicos, quienes también preparaban un ataque. Rodeó con sus fuerzas acorazadas el desprotegido flanco británico del desierto y a continuación estalló un desesperado combate entre fuerzas acorazadas. Tras 3 semanas de intensos combates, los británicos empezaron a retroceder. Tobruk volvió a quedar aislada, pero esta vez había caído en 3 días. Rommel aprovechó su ventaja mientras el retroceso del 8º ejército británico se convertía en una retirada.
Auchinleck volvió a enfrentarse a su enemigo en el Alamein, la última posición defendible antes del Canal de Suez. El flanco británico del sur seguía en la infranqueable depresión de Cátara, pero se seguía dudando de su habilidad para detener a los alemanes. La preocupación británica era tal que la flota del Mediterráneo zarpó de Alejandría en dirección al puerto de Beirut en el Líbano. El 1 de julio de 1942, Rommel atacó. Al principio, la situación se mantuvo equilibrada. Pero tras 5 semanas de intensos combates, las tropas del Eje estaban cansadas y empezaba a escasear el combustible. Por lo tanto, el 8º Ejército británico pudo detener la avanzada. Entonces los británicos intentaron atravesar las defensas del Eje. Durante la mayor parte del mes de julio, la lucha se convirtió en algo parecido a un combate de boxeo, en el que ambos contrincantes se golpean mutuamente hasta que por fin se retiran a sus respectivas esquinas exhaustos. Mientras, Malta continuaba resistiendo, pero las pérdidas de buques británicos aumentaban a causa del esfuerzo constante por mantener la isla aprovisionada. Los habitantes de la isla también sufrían a causa de los constantes ataques aéreos. Más tarde, la isla recibiría la Cruz de San Jorge, la máxima condecoración civil británica al valor. Preocupado por la situación, Churchill visitó Egipto para comprobar por él mismo el estado de las cosas. Y decidió que era necesario un cambio en el mando. Auchinleck fue sustituido por un nuevo equipo, el general Sir Harold Alexander, que sería a cargo del escenario bélico, y el general Bernard Montgomery, que tomó el mando del exhausto 8º Ejército. El dinamismo y la personalidad de Monty, como era llamado, pronto impresionaron a sus hombres. No habría más retiradas, dijo. Ultra, la agencia británica encargada de romper el código secreto alemán Enigma, le avisó de que Rommel pensaba atacar otra vez a finales de agosto, y Monty logró rechazarle con facilidad en la batalla de Alam Halfa. Convencido de que la superioridad numérica en cuanto a hombres y material era esencial para el éxito, empezó a prepararse para atravesar las líneas del Eje y expulsar a italianos y alemanes de Libia. Al atardecer del 23 de octubre de 1942, el 8º Ejército se situó en posición de batalla. Todos los hombres sabían exactamente cuál era su misión durante la batalla. Ello era parte de la manera en que Montgomery ejercía el mando. ...900 cañones empezaron a bombardear las líneas del Eje y se inició el ataque. Incapaz de flanquear las defensas del Eje, el 8º Ejército solo podía atacar de frente. Durante los siguientes 11 días, los británicos lucharon desesperadamente para abrir una brecha en las defensas de Rommel. Las bajas aumentaban en ambos bandos. Los hombres de Rommel resistían sin cejar mientras la fuerza aérea del desierto los acosaba incesantemente. La presión británica era implacable y finalmente el 3 de noviembre Rommel se vio obligado a retirarse, perdiendo gran parte de su material bélico. Miles de prisioneros del Eje cayeron en manos británicas. Los tanques de Montgomery continuaron avanzando y tratando de cercar a Rommel.
Pero el mal tiempo y las tácticas permitieron escapar a las fuerzas sobrevivientes del eje. Durante el resto de noviembre y diciembre, el octavo ejército británico persiguió a su enemigo a través de Libia. Los británicos entraron en Trípoli el 23 de enero de 1943 y Rommel se refugió en Túnez. Pero la situación en general había cambiado. Tanto Rommel como los británicos sabían que había surgido un nuevo escenario bélico en África. Mientras los hombres del octavo ejército de Montgomery desfilaban en Trípoli para celebrar su victoria sobre las fuerzas del eje, pocos sabían que aquel iba a ser el último éxito británico en solitario. Ahora, con América en la guerra, Roosevelt y Churchill acordaron que la derrota de Alemania se antepondría a la de Japón. Pero se tardó bastante en decidir dónde atacar. Finalmente, el general americano Dwight Eisenhower fue designado para comandar una ofensiva conjunta en el Mediterráneo. Mientras los británicos mantenían inmovilizado a Rommel en Egipto, los aliados decidieron atacar las posesiones del gobierno francés de Vichy en Marruecos, Argelia y Túnez. Una fuerza americana zarparía de los Estados Unidos en dirección a Casablanca. Otro contingente saldría de Escocia y cruzaría el estrecho de Gibraltar. Las tropas americanas desembarcarían en Orán, mientras otra fuerza angloamericana desembarcaba en Argelia y avanzaba hacia Túnez. Las fuerzas francesas de Vichy eran sitiables y los americanos mantuvieron negociaciones secretas para asegurar que la resistencia francesa no sería más que un gesto de desafío. Los desembarcos, cuyo nombre en clave era Torch, tuvieron lugar el 8 de noviembre de 1942, justo después de que Monty hubiese iniciado la persecución de Rommel. Torch no solo fue la primera operación conjunta angloamericana, sino que también supuso el primero de una serie de desembarcos anfibios aliados. Los franceses opusieron una resistencia simbólica en Casablanca y Orán. Pero en Argelia los franceses respondieron con más dureza. Sin embargo, solicitaron el armisticio al cabo de unos cuantos días. Luego, británicos y americanos avanzaron hacia Túnez. Torch cogió por sorpresa a los poderes del eje, pero en menos de 24 horas habían empezado a transportar por aire tropas a Túnez, utilizando estos ME-323 Gigante, el avión de transporte más grande de la Segunda Guerra Mundial. Ambos bandos avanzaron uno contra el otro y mantuvieron una serie de combates en el montañoso terreno tunecino. Una fuerza británica consiguió llegar a unos 30 kilómetros de Túnez antes de verse obligada a emprender la retirada. Para primeros de año, en medio de la lluvia y los vientos fríos, la línea del frente se extendía más o menos a lo largo de la cordillera central de Túnez. La fuerza aérea aliada sufrió especialmente a causa del barro. Las fuerzas del eje llevaron a cabo una serie de ataques exploratorios. Los veteranos de Rommel se unieron a las tropas que ya se encontraban en Túnez. El zorro del desierto pensaba atacar a los americanos inexpertos en combate en el paso Kasserine con el fin de expulsar a los aliados del oeste de Túnez. Atacó a mediados de febrero de 1943, haciendo muchos prisioneros americanos, pero fue detenido por otras fuerzas aliadas. El octavo ejército de Montgomery estaba entrando en Túnez desde el este y por lo tanto abriendo un nuevo frente. Rommel decidió enfrentarse a él. Alertado por Ultra, la agencia británica encargada de descifrar los códigos alemanes, Montgomery asestó un duro golpe a sus fuerzas blindadas a principios de marzo de 1943. Rommel, acosado por la enfermedad, abandonó el norte de África.
En el oeste de Túnez, los americanos y los británicos del primer ejército seguían combatiendo. Ahora se les había unido una división francesa. Mientras, Montgomery preparaba un ataque sobre la formidable línea Mareth. Las fuerzas aéreas aliadas preparaban el camino bombardeando las defensas del eje que defendían la llanura costera de Túnez. Montgomery decidió atacar de noche la línea Mareth. El asalto inicial logró ocupar una posición, pero los tanques del Afrika Korps impidieron que ésta fuese utilizada. Apoyados por el fuego aéreo, los tanques de Montgomery consiguieron flanquear la línea Mareth. Pero no pudieron evitar que sus viejos enemigos del desierto escapasen. Los americanos, ya repuestos tras el desastre de Kasserine gracias al pintoresco general George Patton, despejaron el sudoeste de Túnez y se unieron a las fuerzas de Montgomery. El octavo ejército británico continuó avanzando hacia el norte. Los británicos, franceses y americanos del primer ejército estrechaban cada vez más el cerco sobre las fuerzas del eje, manteniéndolas inmovilizadas en el oeste. Mientras Montgomery avanzaba desde el sur hacia Wadi Akarit, la siguiente línea defensiva importante. Sus tropas asaltaron con éxito dicha línea a principios de abril. Sin embargo, una vez más, los británicos no fueron capaces de atrapar a las fuerzas del eje. Montgomery continuó hasta Enfideville, donde se vio obligado una vez más a detenerse. Entonces le llegó el turno a la ofensiva final del primer ejército, que se inició el 6 de mayo. Las fuerzas del eje, cuyas vías de aprovisionamiento a través del Mediterráneo habían sido prácticamente cortadas, no pudieron resistir mucho. Túnez capital y Bizerta fueron ocupadas y el 11 de mayo cesó toda resistencia. Más de 200.000 italianos y alemanes se rindieron. Por fin había llegado la hora de liberar Europa. En enero de 1943, los aliados habían celebrado una importante conferencia sobre planificación estratégica en Casablanca, Marruecos. Allí se tomó la decisión de desembarcar en Sicilia, una vez se hubiese despejado el norte de África, y así poner fin a la participación de Italia en la guerra. Los planes para el desembarco en Sicilia se iniciaron en marzo del 43. El séptimo ejército americano, al mando de Patton, desembarcaría en la costa sur y despejaría la mitad occidental de la isla, mientras el octavo ejército de Montgomery avanzaba hacia el norte por la mitad oriental. Previamente, y tras los habituales bombardeos aéreos y navales, tropas británicas desembarcarían en las islas de Lampedusa y Pantelleria el 11 de junio. Las fuerzas anfibias zarparon desde el noroeste de África, Egipto y Gran Bretaña. Los desembarcos en Sicilia tuvieron lugar el 10 de julio. La operación se desarrolló de acuerdo al plan previsto. Las débiles divisiones italianas que se encargaban de la defensa de la costa fueron incapaces de impedir que se tomasen las cabezas de playa.
y ello a pesar de que los paracaidistas aliados quedaron muy dispersados al lanzarse en apoyo de los desembarcos. Los aliados empezaron a avanzar hacia el interior, pero se encontraron ante la férrea resistencia de 2 divisiones de élite que habían sido enviadas a la isla. Finalmente, Patton empezó a hacer progresos mientras sus hombres se acercaban a la costa norte. Sin embargo, para los británicos fue más duro avanzar en el montañoso este, y hasta el 5 de agosto no entraron en Catania, a medio camino de la costa. Pero los aliados fueron incapaces de evitar que los alemanes se escabullesen a través del estrecho de Messina a Italia. Para los italianos, la pérdida de Sicilia fue la gota que colmó el vaso. Mussolini fue destituido y pidieron un armisticio. Hitler le había ordenado a Kesselring impedir a toda costa la rendición de Italia. Alemania envió más tropas a Italia, país que los aliados se preparaban para invadir. Primero, Montgomery cruzaría el estrecho de Messina y despejaría la punta de la bota italiana. Luego, mientras desembarcaba más fuerzas en Taranto, el recientemente formado Quinto Ejército Americano, con tropas británicas a su mando, desembarcaría en Salerno. El 3 de septiembre los británicos cruzaron el estrecho y entraron en Italia. Al mismo tiempo, los italianos habían firmado secretamente un armisticio. 6 días más tarde fue anunciado públicamente y se prosiguió con los desembarcos en Salerno. Los alemanes enviaron tropas a toda prisa y ofrecieron una dura resistencia. El Quinto Ejército Americano tuvo que luchar duramente para asegurar la cabeza de playa, mientras los alemanes contraatacaban con furor. La Luftwaffe también se mostró muy activa y destruyó varios buques aliados. Los mismos cañones de los buques desempeñaron un papel fundamental ayudando a que las tropas alcanzasen la orilla. Finalmente, el fuego aliado demostró ser aplastante. La cabeza de playa se extendió y desembarcaron refuerzos. Sin embargo, Salerno sirvió para demostrar que los alemanes no pensaban renunciar a Italia sin combatir. Italia cambió de bando y su flota zarpó hacia Malta para rendirse. Los alemanes trataron de impedir que los aliados utilizasen las fuerzas armadas italianas y las desarmaron. También ocuparon Roma y enviaron más tropas desde el norte. Mientras, Mussolini se encontraba cautivo en una estación de esquí en las montañas de Abruzzo. Hitler ordenó enviar tropas por avión con el fin de rescatar al exdictador italiano. Se utilizó un avión ligero para ponerle a salvo. Mussolini voló al sur de Alemania para reunirse con su familia y con Hitler. A continuación, Mussolini estableció una república fascista títere en el norte de Italia.
La resistencia alemana en Salerno llegó a su fin tras una semana de combates. Ello permitió el que estableciesen contacto los ejércitos V y VIII. Tras ello, los americanos avanzarían hacia el norte por el lado oeste de Italia y los británicos por el este. Montgomery y Mark Clark, comandante del V Ejército, comprendieron que era necesario coordinar sus operaciones. Sin embargo, Churchill deseaba volver a entrar en los Balcanes, asegurando las islas Dodecanese que pertenecían a Italia, y en septiembre se llevaron a cabo desembarcos en dichas islas. Las guarniciones italianas fueron desarmadas, pero la falta de apoyo aéreo y naval permitió que tropas alemanas llegadas de Grecia volviesen a capturar las islas. Los aliados entraron en Nápoles por tierra el 1 de octubre. Sus fuerzas continuaron hacia el norte, pero fueron detenidas por la retaguardia alemana. En el bando alemán se discutía si establecer la defensa en el norte de Italia u obligar a los aliados a combatir para apoderarse de todo el país. Al final, prevaleció la segunda alternativa, idea de Kesselring. Los numerosos ríos de Italia favorecieron la estrategia de Kesselring. Las lluvias de otoño ralentizaron la avanzada aliada. Las condiciones se empeoraron con la llegada del invierno. Finalmente, hacia finales de noviembre de 1943, los aliados se encontraron ante las bien preparadas defensas de la línea Gustav. Esta línea se extendía desde Roma y a través del país unos 120 kilómetros. Montgomery consiguió atravesarla por su extremo oriental, pero tras una dura batalla para capturar Ortona, el octavo ejército, agotado, se vio obligado a detenerse. La estrategia de Kesselring empezaba a dar sus frutos. Desesperados por llegar a Roma, los aliados decidieron forzar a los alemanes a combatir en el área de Monte Cassino y luego flanquear la línea Gustav mediante un desembarco anfibio en Anzio, a casi 100 kilómetros al sur de Roma, a pesar de que existían planes previos para transferir los buques anfibios a Gran Bretaña en preparación para la invasión de 1944 a través del canal. El 22 de enero de 1944, el ya familiar preludio de bombardeos navales cubrió la fase previa al desembarco en Anzio. Las tropas de asalto desembarcaron con rapidez. Los alemanes fueron cogidos por sorpresa y no pudieron impedir que los aliados se apoderasen de Anzio. Estos vehículos anfibios con ruedas conocidos como patos permitieron que las tropas desembarcasen sin mojarse los pies. Pronto se desembarcaron armas pesadas y provisiones. Pero mientras aumentaban las fuerzas en la cabeza de puente, no se hizo ningún esfuerzo por capitalizar el éxito inicial de los desembarcos y dirigirse hacia el interior.
Mientras, en el frente principal, el cuerpo expedicionario francés del general Alphonse Juin tenía la misión de tomar Montecassino e inició el ataque 2 días después de los desembarcos de Anzio. En Anzio, la actividad aliada dio tiempo para que los alemanes volviesen a desplegar sus fuerzas con el fin de eliminar la cabeza de playa. El 16 de febrero lanzaron el primero de una serie de feroces contraataques. Pronto los aliados se encontraron ante una intensa presión y el futuro de la cabeza de playa quedó en entredicho. Los alemanes mantuvieron la presión durante 2 semanas y media. Causando casi 20.000 bajas en las filas aliadas. En Montecassino la situación no era mejor. Todos los intentos de ponerle sitio fracasaban. Desesperados, los aliados enviaron la fuerza aérea a bombardear el histórico monasterio que se encuentra en la cima, creyendo que los alemanes lo utilizaban como puesto de observación. Los paracaidistas alemanes que defendían Montecassino mantuvieron la resolución ante los constantes bombardeos aéreos y artilleros. Franceses, neozelandeses, indios y británicos, todos trataron de capturar sin éxito Montecassino, si bien lograron capturar la mayor parte de la ciudad que se encuentra en su base. Para entonces, el mando aliado había ideado un nuevo plan. El grueso del 8º Ejército británico acudiría desde el este de los Apeninos, la cordillera montañosa italiana, y se lanzaría un ataque coordinado desde Cassino a la costa mediterránea. Al mismo tiempo, las fuerzas de la cabeza de playa en Anzio avanzarían hacia Roma. Pero primero se llevaría a cabo una ofensiva aérea llamada Strangle para cortar las rutas de aprovisionamiento del eje. El ataque se lanzó la noche del 11 de mayo. En esta ocasión, los polacos atacaron Cassino, pero fueron detenidos. Sin embargo, más al sur, los franceses atravesaron los montes Abruzzi. Entonces, Kesselring ordenó que sus tropas empezasen a retirarse desde la línea Gustav. Los polacos volvieron a atacar Cassino, que acabó cayendo, y las fuerzas aliadas salieron de las montañas y se unieron a las tropas de Anzio. Por fin, los aliados consiguieron entrar en Roma el 5 de junio. Y continuaron avanzando hacia el norte, pero la retaguardia alemana, hábilmente dirigida, los mantuvo a distancia. Y empezaron a esfumarse las esperanzas de evitar que los alemanes se retirasen a su próxima línea defensiva importante. Las demoliciones fueron otra de las armas que utilizaron los alemanes para detener a los aliados. El montañoso terreno del centro de Italia facilitaba el bloqueo de las rutas que conducían al norte. A finales de agosto, el avance aliado se había detenido casi por completo, y ahora sus tropas se encontraban ante un férreo cinturón de defensas, la línea gótica, a unos 240 kilómetros al norte de Roma. Una vez más, el 8º Ejército consiguió atravesar esta línea en el extremo adriático, pero la continua sucesión de orillas fluviales hacia el norte acabó agotando a los británicos, que no consiguieron introducirse de manera decisiva.
Los americanos no lograron sobrepasar la línea en el punto en que ésta cruza los Apeninos. Su avance también se vio retrasado por la línea Arno, que protegía las rutas occidentales de acceso a la línea gótica. En Italia volvía a ser invierno y el cansancio hizo mella en los ejércitos aliados. Las tropas también sabían que la atención pública se concentraba ahora en otro lugar, en el noroeste de Europa y en las masivas batallas del frente oriental.